Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kissinger. Muy bien, por supuesto, honrado, insisto, de tenerles a todos acá en su casa. Ya veo que varios nos han escrito por allí, nos dicen, se fue el video en el caso del Facebook Live. Déjenme saber si ahora sí les está llegando bien. Roy nos dice de los Emiratos Árabes que está todo en orden, el audio perfecto. Nos saludan desde Portugal, Franklin, Humberto también. Bueno, trasnochado en Portugal, nos saludan, nos preguntan que cómo estoy. Bueno, pues hoy los puertorriqueños, ustedes saben que lo bueno de emigrar es que uno aprende distintas maneras de referirse a algo. Y los puertorriqueños, cuando llegan bravos o cuando llegan con mucha fuerza, yo creo que es más fuerza que bravos, cuando llegan con mucha fuerza para querer hablar de un tema, dicen que llegan virados. Y en lo particular, hoy llegué virado y mis productoras lo saben. En la mañana estaban, tratando de ver por dónde iban los tiros del día de hoy del programa. Pero, pues en definitiva, vengo virado hablando, como dicen los puertorriqueños, para hablar del tema venezolano. Por ahí nos dice, se escucha muy bien desde Chile, desde Lima, Perú, ¿desde dónde más? Desde Atlanta, que por cierto, Lenín, pronto, Dios mediante, voy a visitar Atlanta, de pronto tendré oportunidad de compartir con nuestra comunidad venezolana en Atlanta, desde Lima, audio y video correcto. Bueno, pues perfecto. A ver, arrancamos el día de hoy. Fíjense cómo titulo el programa del día de hoy. Lo coloco así: siguen las reuniones y las sanciones en contra del Estado criminal en Venezuela. Ok, muy bien. Pero voy a la primera pregunta. ¿Realmente estamos logrando el objetivo a estas alturas con las reuniones y con las sanciones que continúan? Quiero que ustedes lo mediten, lo piensen y puedan compartir con nosotros su opinión. Esta sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿a qué juegan las partes? Tanto dentro de Venezuela como fuera, porque el tablero de ajedrez se juega a dos tiempos, a dos ritmos, pero también a dos locaciones. Afuera también hay una lucha entre las partes. Por ahí dice Roy, ¿cuándo vienes a visitarnos? Todavía no puedo salir de Estados Unidos, pero créeme, Roy, que cuando ya tenga la libertad de hacerlo, seguro voy a visitarlos. Por ahí mi querida Gaby Patiño también desde Chile con nosotros pronto. Creo que el miércoles o el jueves estaré con ella compartiendo a través de Radio Chévere. Bueno, ya nos dicen, Nancy, por ejemplo, dice, no se ha logrado nada con las sanciones. Cele nos dice, pues creo que no. Yolo también nos comenta, no se ha logrado, no se está logrando nada. Mari, por cierto, nos saluda desde Argentina. Ese es uno de los países, de los primeros países que voy a visitar. Argentina es justamente el país de donde nos está escribiendo Maribel Vieira, desde España, desde Madrid. Especial pues tenerla allí. Por ahí dice, la gente Somos Venezuela, saludos. ¿Y quién no va a estar virado con la situación de nuestro país? Eso es correcto. La oposición juega al desgaste, nos comenta Humberto. De eso vamos a estar hablando el día de hoy. Joel Ortiz en Facebook Live también nos dice que está llegando bien, sin novedad, dice Isabel. Bueno, ya muchísima gente quería con nosotros. Ok. El hecho es que voy a comenzar por acá. España, a través del canciller español Josep Borrell, es el nombre del canciller español, ha pedido a la Unión Europea que emita nuevas sanciones en contra de los responsables directos de las torturas en Venezuela. Ustedes ya conocen, no vamos a explicar la profundidad, el nivel de violencia que se vive en las mazmorras políticas y militares venezolanas. Les pongo un ejemplo solo. Y esto está fuera de lugar, ni siquiera fuera de lugar. Es decir, falta incrementar sustancialmente ese número. El informe de Michelle Bachelet, que voy a seguir hablando de ese informe porque creo que ha sido el golpe más contundente, más fuerte en contra del Estado criminal venezolano. En ese informe, Michelle Bachelet retrata el equipo de la Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, retrata al menos 6.800 ajusticiamientos o ejecuciones extrajudiciales por parte de organismos policiales y parapoliciales del régimen del Estado criminal venezolano. Entonces, viendo esto, entiendo que sea natural que nos corresponda pedir sanciones. Lo hemos pedido acá. Nos corresponde agradecer que los países se activen para sancionar y para actuar. Sin embargo, veo que las sanciones vienen, las sanciones van
y aún vemos un Estado criminal que sigue teniendo fuerza. Y vamos a explicar cuáles son las razones por las cuales aún se mantiene fuerte el Estado criminal. Por ahí nos dice Roy, mañana no se discutirá el TIAR. Bueno, esto es parte de lo que vamos a hablar en unos minutos en la Asamblea Nacional. Por lo menos no está en agenda. Carla dice, ya de verdad no sé qué pensar. Mi fe sigue, pero mi razón está ganando. Y es que fíjense, cuando entramos y ya voy a incorporar los comentarios que tenemos acá en... bueno, dice Suárez Franklin, Vlad, y me vine al Face para compartir. También Ernesto nos dice que ahora sí está bien. Qué maravilla, que ya estamos bien conectados. Fíjense por qué hablo del tema de las sanciones y a qué se está jugando. ¿Qué ha dicho el canciller español Josep Borrell? Insisto, pide a la Unión Europea que sancione. Muy bien, se aplaude ese tema. Pero, siempre hay un pero, lamentándolo mucho, habla de la necesidad o la prioridad de la fructificación de las negociaciones en Barbados. Insisto, no es que yo esté en contra de ello. De hecho, el jueves pasado, ustedes lo saben, decía, es que es indispensable una intervención. A ver, intervención no es la palabra correcta, lo tengo por acá para no cambiarles el discurso. La resolución de conflictos tiene que darse, pero en términos reales. En términos reales, eso no necesariamente parte por una negociación en la isla de Barbados. Parte por entender que tenemos arrinconado al régimen de Nicolás Maduro, cosa que no está ocurriendo ahora. Nicolás Maduro está más fuerte. No, el Estado criminal, no Maduro. Ya el Estado criminal es mucho más grande que Maduro. El Estado criminal está mucho más fuerte ahora que hace 2 meses, ¿o no? Si me equivoco, ustedes saben que este es su espacio para discutir y para debatir las ideas. Entonces, fíjense que el canciller español, Josep Borrell, dice lo siguiente: las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo. Voy a repetir lo que ha dicho el canciller español Josep Borrell. Las sanciones no pueden ser un instrumento que perturbe la esperanza que ha levantado el proceso de Oslo. ¿De qué esperanza está hablando el canciller español? ¿Y de qué perturbación está hablando el canciller español? Cuando mientras hay un grupete de individuos negociando en Barbados, están matando, están asesinando, están violando, están robando, ultrajando a nuestros presos políticos. Y vamos a hablar de presos políticos hoy también. Entonces uno se pregunta, ¿es que hasta cuándo hay que tratar al régimen con guantes de seda? ¿No será que más bien tenemos que ponerle unos guantes de boxeo y enfrentarlo como corresponde? Porque si algo hemos visto, que cuando se le entra con todo al régimen, pues de esa manera reacciona totalmente distinta a las reacciones que hemos visto hasta este momento. Insisto, parte de lo que quiero que vayamos pensando. Por ahí nos dice Sabrilis, ese canciller, la mañana se le ve en su cara, la maldad se le ve en su cara, es peor que Zapatero. Así es, nos dicen. Yajaira dice, mientras se le da respiro, ellos siguen mintiendo y asesinando. Nancy nos comenta, hoy Sergio entrevistó al profesor Niken y bueno, casi lloró. Voy a buscar esa entrevista. Roy dice, ese número de ajusticiamientos causó muchísimo ruido en las noticias francesas, en el mundo en general. Vamos a ver por acá, creo que Ayolo dice, al Estado criminal no le importa nada, son unos narcos psicópatas. Mi querida Gaby dice, tengo el corazón partido en el caso de Karen, la clarinetista presa por firmar en el plebiscito del 2017 y tuitear, vi las declaraciones de su madre, tienes toda razón. Mi querido Antonio Piña dice, no solo fuerza, sino más criminales que nunca hacen lo que quieren cuando quieren. Me vengo acá al Facebook Live para incorporar sus comentarios. Mi querido David López, un honor tenerte en tu casa. Maru Salazar, Mónica Salazar, mi queridísima Lina Escobar, imperdible compartir con ella. Mónica dice, esas sanciones no le hacen ni cosquillas al régimen. No sé qué juega Guaidó dialogando con la dictadura en Barbados. Vamos a hablar de eso también. Por cierto, pedirles que nos apoyen en Facebook Live, compartiendo aquellos que se están incorporando en este momento. Mi querida María Eugenia Hernández también, Arsenia Prieto, Rodolfo Castro dice, Vladimir, ya toda la comunidad internacional sabe lo que pasa en Venezuela. Muy buen punto. Y todavía no ha pasado nada. ¿Qué más hay que hacer? ¿Qué más tiene que ver la comunidad internacional? Como si nosotros fuéramos un circo y ellos el público. Nelly Melot dice, esos delincuentes solo saldrán a plomo limpio. Nos comenta, no hay otra opción. También nos comenta, tenemos que formar un ejército libertario para liberar, valga la redundancia, nuestra patria. Mónica también dice,
ahora volvió. ¿Cómo estás, Vladimir? No dice Nelly. Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por estar allí. Elías dice, hola Vladimir, lamento diferir contigo, pero yo leo todo lo contrario. Sigo viendo que el régimen no fija el guión, sigue siendo el apoyo internacional quien le está dando duro al régimen. Qué buen aporte de Elías. Elías, amplíalo. Ya que no estás de acuerdo con mi punto, pues bienvenido a darnos tus razones. En el particular te puedo decir que el presidente interino, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, cuando se juramentó, desde ese momento y hasta por lo menos 3 semanas después del 30 de abril, la agenda la marcó finalmente la coalición liderada por Guaidó. Pero esa agenda comenzó a perderse. Esa agenda la comenzó a tomar el régimen, y esto parte inclusive por los hechos de violación a derechos humanos como el de Rafael Acosta Arévalo, que les cuento, por más grave que sea, es mucho menos importante, o es decir, era mucho más útil levantar un escándalo con el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo y tapar lo que tiene una mayor implicación internacional, que tiene que ver con el informe de Michelle Bachelet. Todos invitados a compartir sus comentarios. Por ahí nos dice Esther Sánchez, dice: ellos hoy están logrando congelar toda posibilidad de terminar esta pesadilla. Yo espero Guaidó les plante la cara. Manuel Salvador dice, diálogo es más burla al pueblo, nada que negociar. Arsena Prieto dice, ya están hablando mal de Guaidó en Estados Unidos, no está haciendo lo que tiene que hacer. Me vengo para el Instagram Live para continuar con el análisis. Por ahí nos dice cuál es la esperanza, que nos dé ese diálogo, por favor, señor Borrell. Carlos nos dice, buenas tardes, ¿qué pasó con el TIAR? Vamos a hablar de eso en unos minutos. Guaidó ya se gastó 6 meses y pretende 6 meses más. Junior dice, hay que liberar a Venezuela con la ayuda internacional, con intervención militar. Y Humberto nos comenta, Guaidó mintió al pueblo cuando dijo no más diálogo. Vámonos a ese punto. Entonces fíjense que, bueno, Borrell ha aparecido con este tema, cuidando las formas, cuidando que el régimen, que no se debilite, lo que yo no sé cuál es la esperanza o la expectativa que tienen ustedes del diálogo. Yo no tengo absolutamente ninguna expectativa. Y no la tengo porque ya estamos claros, estamos acostumbrados a cómo el régimen se ha encargado de manejar esto durante tantísimos años. Y me hace recordar, por supuesto, hablando de sanciones y hablando de si son o no eficaces, inevitablemente me hace pensar en Cuba. Porque es que Cuba, a punta de sanciones y a punta de excusa, tiene 60 años bajo el régimen comunista de los Castro. Y mucho peor cuando entendemos que esta gente logra, y aquí vamos al tema económico, esta gente ha logrado, Cuba, y ahora lo está haciendo Venezuela, establecer un sistema económico paralelo por debajo de la mesa, o muchas veces por encima de la mesa también, para mantenerse. Y además han descubierto en este sistema las mejores opciones para hacer negocios. Porque si alguien, en términos de política de Estado, se ha encargado de vivir del contrabando, de la droga, del narcotráfico, ha sido los hermanos Castro. No tengan la menor duda, los Castros han vivido del tráfico de droga principalmente para Estados Unidos y para Europa. Pero no solamente el tráfico de droga, lo que hemos hablado de la esclavitud moderna, la trata de personas en Cuba, cómo se utiliza a los profesionales cubanos como esclavos, literalmente esclavos modernos. Y ahí están, vivitos y coleando con una ingente cantidad de recursos que le sigue entrando al país. Un país que, por cierto, a diferencia de Venezuela, aún mantiene los números verdes en términos del PIB, del Producto Interno Bruto. Ahora, nos vamos a Venezuela y nos preguntamos, ¿en efecto estas sanciones lograrán algún resultado? ¿Y por qué me lo pregunto? Ya les voy a dar la respuesta. Bueno, porque básicamente ese mercado paralelo, económico paralelo, en Venezuela también se estableció y es altísimamente lucrativo. Y lo mejor, escuchen bien, lo mejor de las sanciones que le ocurrieron a Venezuela para el Estado criminal fue la creación de esta economía paralela, insisto, sin ningún tipo de fiscalización y contraloría. Si ya no existía la contraloría, si ya se habían robado entre 300 y 700, 800 mil millones de dólares en el país, ahora imagínense ahora cuando todo se hace de manera irregular con la excusa de tener el bloqueo y las sanciones internacionales, porque no solo Estados Unidos, Canadá, Panamá, buena parte de Europa, etc. Entonces, con esta excusa, hay ingentes flujos de capitales, los cuales hacen viable aún el sostenimiento de la tiranía.
Sí, es cierto, lo que se esperaba era que al conseguir que se aplicaran las sanciones como se han aplicado, el Estado criminal se debilitara. ¿Se debilitó? Sí, se debilitó, pero tomando el ejemplo de la franquicia, el dueño de la franquicia, de los cubanos, bueno, dijeron vamos a diversificarnos, vamos a ver qué hacemos. Han despilfarrado el oro, han creado comandos para extorsión y secuestro en las márgenes entre Colombia y Venezuela, entre Brasil y Venezuela, y para usted de contar. Por ejemplo, fíjense que Maduro vuelve a desafiar las sanciones. Para el 12 de julio, es decir, hace apenas 3 días, volvió a vender una tonelada más, unos $40 millones. Por supuesto, todo, insisto, bajo el esquema y la estructura de funcionamiento del Estado criminal, que esto incluye a la directiva del Banco Central de Venezuela, quienes se han encargado de dilapidar lo que está en las arcas de nuestro tesoro nacional. Pero sigo adelante. Entonces, ese dinero no se fiscaliza, no pasa por Contraloría. Es un dinero prácticamente inorgánico a la vista del país. Ahora imagínense, mucho menos van a procurar salir del país. No tienen la necesidad. Y no tienen la necesidad porque sienten que no tienen un peligro inminente. ¿O sí? ¿Ustedes creen que el Estado criminal está asustado porque hay un peligro inminente de una posible acción militar internacional en Venezuela al cierre de la emisión del día de hoy? Si su respuesta es no, entonces la pregunta sería, entonces si no es así, ¿cuál cree usted que sería la razón del Estado criminal, representado por Maduro, Cabello, Vladimir Padrino, los hermanos Rodríguez, Héctor Rodríguez, entre otros, la necesidad del Estado criminal de sentarse en Barbados a negociar, dialogar, conversar, lo que sea, con la coalición liderada por Juan Guaidó? Les dejo esta pregunta, voy a incorporar comentarios. Esther Sánchez dice, de acuerdo contigo, Cuba sigue igual y no les importó que el pueblo viva pasando hambre. Rosina Calcina dice, estoy clara de que el diálogo no llegará a nada, pero es un paso para la aplicación del TIAR. Lina Escobar dice, los diálogos debilitan y desdibujan a la oposición, pues fortalecen y oxigenando la dictadura, y ya va. A Lina la hemos tenido acá unas 5 o 6 veces en el programa. Una estupenda colombiana con quien hemos analizado, por ejemplo, el tema de los acuerdos de paz entre Colombia, el gobierno de Juan Manuel Santos, y la FARC. Lo que fue el plebiscito que perdió Juan Manuel Santos. ¿Quién medió en los acuerdos de paz? ¿Quién medió? La Habana y Oslo. Y aquí tenemos las consecuencias de esa mediación. Ahí tenemos a un Iván Santrich enconchado, Jesús Santrich, me disculpan, enconchado en Venezuela, con la mitad del ELN metido en Venezuela, con la FARC-EP metidas en Venezuela, entre otros reductos del M-19 y de otros grupos paramilitares y guerrilleros y terroristas también en el país. Sigo adelante. Rosina Calcina dice, ahora se están llevando médicos a México. Mirna Dishio dice, diálogos, sanciones, ¿qué más van a implementar para seguir burlándose de todos? Por cierto, insisto, les pido que nos apoyen compartiendo el programa de hoy en el Facebook Live. Esther Sánchez nos dice que cese la usurpación y se podría pensar que vamos bien. Rafael Alberto Santeliz y mi querido colega, hermano y amigo David López dice, pero entonces, ¿por qué negociar? ¿Por qué todo ese despliegue gastando cartuchos? Eso es lo que no entiendo. Por eso critico con mucho cuidado a Guaidó sin dejar de apoyar. Y estoy de acuerdo contigo, David. Es decir, nosotros también hemos procurado el mantener el apoyo a Guaidó. Aún apoyamos a Guaidó, pero cada vez surgen más críticas y es inevitable hacerlas porque uno no puede. El fin en sí mismo no es la unidad, siempre lo he dicho. El fin en sí mismo es la libertad del país. Si a mí me dicen que yo no puedo criticar a un gobernante, a un dirigente de la coalición de Guaidó porque puedo hacerle daño a la coalición como tal, pues no puedo estar de acuerdo. Ahora, si me dicen que eso le hace daño a la resolución del conflicto en el país, ahí sí lo puedo pensar. Pero si lo que estamos procurando es mantener a lo que fue antes la Coordinadora Democrática, después fue la MUD y así por el estilo, pues no tiene ningún tipo de sentido. Y tenemos que tener la libertad para criticar. Como por ejemplo, y ustedes yo sé que lo tienen allí, oye, esperábamos que el día de mañana, 16 de marzo, de julio, oye, en la Asamblea Nacional se llevara a segunda discusión y se aprobara una buena vez por todas el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es el TIAR. Ah, no, pero es que hay que cuidar. ¿Qué cuidar qué?
Si te están matando a los presos políticos. Si el control social pasó con la caja CLAP del 46% al 82%, ¿qué vas a cuidar? No tienes que cuidar absolutamente nada, todo lo contrario, tú vas y te sientas a negociar cuando le tienes la pistola en la cabeza al secuestrador, cuando el secuestrador sabe que ya no puede hacer nada. Pero cuando el secuestrador no ve pistolas, cuando el secuestrador dice, bueno, te voy a cortar la luz y el agua, no sé, te voy a colocar unas barricadas afuera, y no ve que pasa nada, pues el secuestrador va a seguir allí. No va a haber otra opción. Por lo tanto, nosotros seguimos exigiéndole a la coalición de Guaidó, oye, que comience seriamente a aplicar presión. ¿A qué va a funcionar o no va a funcionar? No lo sé, pero al menos hay que hacerlo. ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué se llevó en esa primera discusión y después no se aprobó, no llegó a la segunda? ¿Por qué Guaidó dijo que prometió que lo haría el 5 de julio y por qué hasta ahora no lo ha hecho? Si es por cuidar las formas, insisto, esto no tiene ningún tipo de sentido porque el Estado criminal no está cuidando las formas, ni el fondo, ni absolutamente nada. Sigue matando y asesinando a la gente. Por eso es que insisto, lo repito, hay que meterle presión. ¿Usted quiere negociar? Ok, vamos a negociar, pero vamos a negociar con esta gente que no pueda ni dormir. Que eso es inviable porque no puede haber apoyo internacional, porque Estados Unidos está en tema de elecciones para el año que viene, porque Colombia y Argentina no quieren tal, o Brasil, o el Grupo de Lima. Bueno, entonces veremos qué hacemos. Pero negociando así, bajo el status quo que se mantiene en este preciso instante, no vamos a conseguir absolutamente nada. Sigo adelante. Comparto por acá los comentarios. Gracias, David López, que nos acompaña desde Washington, D.C. Elías Prato dice, si nos negamos a acudir al diálogo, allí sí perdemos mucho. El apoyo internacional, no estoy tan seguro que eso sea así, Elías, pero bueno, el apoyo internacional, por otro lado, discutiendo que si se debió ir o no a Barbados, no aportamos nada al avance y a la unidad de la oposición, al contrario, hacemos un favor al régimen. Bueno, es mi punto de vista, puedo estar equivocado, no, es que te agradezco que nos escribas, eso es lo que me gusta. Y aquí te diría, está bien, vamos a llegar a un punto en común, a ver si todos están de acuerdo. Cierto, no nos quedemos solo criticando el diálogo porque le hacemos un favor al régimen, eso es lo que tú dices. Muy bien. Pero ¿qué te parece si le exigimos, como le acabo de decir, al presidente Juan Guaidó, que de una buena vez por todas se pongan los pantalones toda la Asamblea Nacional, lleven a segunda discusión el TIAR y lo aprueben, porque además tarda en incorporar a Venezuela? ¿Por qué no lo hace? Si lo hacemos, créeme, yo salgo corriendo a decir sí, vamos a negociar. Pero vamos a hacerlo. No nos quedemos solamente con una estrategia que no tiene sentido. Insisto, tú negocias cuando las partes no tienen otra posibilidad. Pero resulta que el Estado criminal ahora es que le queda tela que cortar. Y cuando lo hemos visto a punto de caer, siempre se inventa algo peor. Porque son delincuentes. Así de sencillo. Continúo adelante. Esther Sánchez dice, para lavarle la cara a este mundo. Suárez nos dice, Guaidó creo que se los está vacilando, no lo sé. Yelitza Escobar dice, al narcorrégimen le interesa Venezuela como su hacienda privada para cometer sus fechorías, no le interesa sus ciudadanos. Por allí, Lina Escobar dice, gracias por tus palabras y hospitalidad conmigo, lo aprecio enormemente. Ernesto dice, ¿viste el análisis de la entrevista de Christopher? Sí, muchísimas gracias, además que la recibí de tu parte. Yolanda Martínez con nosotros. Arsenia dice, nadie está hablando de que no estamos apoyando a Guaidó. Lo que estamos diciendo es que a Guaidó no lo dejan hacer nada. No lo sé, pudiera ser un factor importante allí de los que están alrededor. Nos están matando y muriendo por no tener medicamentos y Guaidó solo hace la calle y ya. Yolanda Martínez dice, y si no lo hacen es porque son colaboracionistas. Daniel Ferrero dice, tengo una pregunta muy clara para seguir dialogando. Mientras tanto, el régimen sigue asesinando al pueblo venezolano. Ya basta, vamos a aprobar el TIAR. Por ahí Joel Ortiz dice, apoyo a Guaidó, pero de verdad, Vladimir, tienes toda la razón en lo que dices. Guaidó es... o se la da. Yolanda dice, así es como estamos, o sea, así como estamos, podríamos llegar al 2030, ojalá que no sea así. Iván Aristiquieta, Vladimir, ¿será que se nos olvidó que un presidente es un empleado público? Es nuestro empleado, no está bien su trabajo, pues se le hace saber. Dudu nos comenta, aquí no se puede hacer el cese
que haga ya el gobierno de transición democrática y pedir invasión con los militares en el exilio y al menos una empresa de mercenarios. El tema de los militares en el exilio es sumamente peligroso, te confieso. Hay demasiados infiltrados. Yo creo que lo que comentaba Fernando Rincón cuando increpaba a Christopher Figuera, lo hemos dicho aquí infinidad de veces, que los cubanos lo han hecho, aquí aún siguen miembros del G2 cubano que hicieron vida completa, se casaron, tuvieron hijos y han vivido toda la vida haciéndose pasar por parte de la diáspora cubana, del exilio cubano, y resulta que son infiltrados y eso ha garantizado que se mantenga el régimen. Así que a mí no me extrañaría que Christopher Figueira sea uno de ellos, y mucho más cuando sé que más de 1.200 funcionarios de bajo rango cruzaron la frontera hacia Colombia. Qué conveniente cruzar la frontera a Colombia bajo la realidad tan delicada que se encuentra allí. A ver, continúo con los comentarios. Jenny Bracho dice: estoy de acuerdo en exigir a la Asamblea Nacional que apruebe el TIAR. Yolanda Martínez dice: te voy a decir lo que me dijeron en febrero. Lo mejor es que no pase nada para que queden desenmascarados. Es verdad lo que dicen, que si cae el gobierno, cae la MUD. Muchos negocios de 20 años, nos comenta nuestra querida Yolanda. Mirna dice: Guaidó es un ser que no entiendo para nada. Es que no es fácil, ojo, no es fácil estar en los zapatos de Guaidó. Yo no estoy aquí peyorativamente hablando de su gestión. Estoy diciendo, bueno, vamos a ver cuáles son los puntos en donde están cayendo y que peligrosamente nos están llevando a un callejón sin salida. No le quito el apoyo aún a Guaidó. Sigo apoyando a Guaidó, pero comienzo a levantar voces de crítica que hay que hacerlo. Es nuestro deber como ciudadanos venezolanos, ¿o no? Les pregunto. Isbel nos dice: hola Vladimir, hay mucha gente que no hace nada. Guaidó no puede hacerlo solo. Yolanda dice: Christopher Figuera es infiltrado. Esa entrevista de CNN no me queda duda. Marier Olvis dice: ¿por qué mejor pensar en ir hasta la Asamblea Nacional? Qué buen punto. En una nueva marcha para solicitar la aprobación del TIAR, así como se hacen marchas para escuchar a Guaidó hablar. Asimismo, bueno, aquí Marier, no sé si ustedes están de acuerdo, pero me parece una opción fenomenal que la oposición, ni siquiera la oposición, que el país, porque la mayoría del país está a favor de la coalición liderada por Guaidó, bueno, se vaya hasta la Asamblea Nacional y le diga: señor presidente encargado de Venezuela y además presidente de la Asamblea Nacional, nosotros le exigimos que pida que vaya a segunda discusión el TIAR y que sea aprobado por quienes nos representan, que están allí. Y cada vez son menos, por cierto, porque mientras guardamos las formas, nos siguen cortando la cabeza de raíz. A ver, dice Aris: dudo mucho que de Guaidó no le veo ningún interés por nuestro país. Bueno, yo sí lo veo, pero insisto, no sé si es que no es fácil o no sé si es que está entrampado, no lo sé. Por ahí dice: Franklin Figuera tiene que estar preso. De acuerdo totalmente. Humberto dice: no entiendo cómo hay personas que excusan el diálogo después de tantos años haciendo lo mismo. Chacín dice: así es, Humberto, Guaidó ha perdido una oportunidad de oro. Hablan de infiltrados. Dice Humberto dice: Guaidó está perdiendo la oportunidad de oro de salir esta tragedia. No es fácil, ojo, yo no estoy diciendo que él tenga la varita mágica. Estoy seguro que es sumamente difícil estar en sus zapatos. Por ahí nos dice, Oscar dice: ¿cómo estás, Vladimir? Si Figuera le dijo a Carla Angola que habían supuestos diputados involucrados en reuniones con Maduro, ¿por qué no dice los nombres? Totalmente de acuerdo. Si lo sabe, pues de los de la oposición que tienen que saber. Claro que tienen que saber y claro que tienen que denunciarlo. Camacho dice: Vladimir, ¿para qué sirve el TIAR si en la historia de este tratado no se ha usado en varios países que lo han solicitado? Eso es una muy buena pregunta. De las 4 veces que se ha solicitado, solamente se ha aplicado 2. Tienes toda la razón. Sin embargo, el TIAR sigue siendo un instrumento que, de ser aprobado por la mayoría de los países miembros del TIAR, que serían 19 incorporando a Venezuela, si mal no recuerdo, pues podría haber una acción militar en concreto. El TIAR incluso se ha aplicado en términos no militares. Una vía de aplicación del TIAR ha sido sanciones, como las que ya está viviendo Venezuela. Digamos que por debajo de la mesa ya el TIAR ha iniciado en su aplicación. Ahora, a donde voy es que yo creo que el régimen del Estado criminal venezolano juega con el país y juega con la comunidad internacional porque está claro en que los países, sobre todo América Latina, y ojo, incluyendo a Canadá, incluyendo a México, no quieren intervenir militarmente. Estoy seguro que para Estados Unidos sería muy sencillo hacerlo, pero de contar con el apoyo de la mayoría de los países, o al menos los países más poderosos del continente.
No lo ha hecho hasta ahora porque creo que, insisto, uno de los paredones que se ha encontrado enfrente ha sido América Latina. ¿Qué le interesa a Estados Unidos mantener el continente, digamos, medianamente estable, pese a el cáncer que se ha diseminado, una metástasis que ha cubierto, me disculpan, Cuba, Nicaragua, pues Bolivia, Argentina, que afortunadamente Macri está subiendo las encuestas, Venezuela, etcétera. Pero bueno, sigo con los comentarios, mejor dicho, sigo haciendo los aportes o compartiendo los aportes que le tengo preparados y luego seguimos leyendo sus comentarios. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por acá para ustedes. Bueno, el hecho es que, mientras tanto, y hablando de sanciones y de reuniones y todo lo que ustedes conocen, el Grupo de Lima se va a reunir otra vez. Esto será en Buenos Aires. Esto será el próximo 23 de julio, es decir, la semana que viene. Creo que, si mal no recuerdo, el martes o el miércoles de la semana que viene. Hablan que intensificarán la presión internacional sobre el régimen de Maduro. ¿Cómo la van a intensificar? Si cuando el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con el Grupo de Lima, se les arrugó el cuero a los del Grupo de Lima. Como se dice en criollo, recularon cuando les tocó hablar de las opciones de la fuerza. Que hay casos en los que se tiene que aplicar, señores. Hemos descubierto que con la diplomacia pura y simple, esto no funciona. En algunos niveles funciona, sí, pero ya se quemó esa etapa. Ya pasamos, ya desgastamos, ya completamos esa etapa. Entonces, mientras tanto, el Grupo de Lima sale diciendo que sí, que bueno, ojo, qué bueno que se creó el Grupo de Lima, pero ya a estas alturas yo creo que tienen que ir a otro nivel, tienen que escalar su accionar, pero escalarlo de acá a 10.000 millas de altura, a 10 millas por lo menos de altura, no 10.000. Se reúnen el 23 de julio para intensificar, dicen ellos, la presión internacional sobre el régimen de Maduro y, por cierto, se reúnen después de recibir lo que ha significado este informe por parte de Michelle Bachelet, algo que ha servido como base para convocar a esta reunión. Ahora, mientras tanto, ¿qué pasa en la práctica? ¿Qué pasa con mis hermanos venezolanos? Bueno, por ejemplo, la Confederación Venezolana de Industriales publicó una información que además fue retransmitida por distintos medios internacionales, entre ellos Infobae, ustedes saben que es nuestro medio aliado, explicándonos que los venezolanos pasaron del 2016 al 19, pasaron de comer unos 21 kilos de carne al año a comer solo 3 al año. Una de las cifras más bajas de consumo cárnico en el mundo. Para que tengamos una idea, Argentina, el consumo per cápita de carne está estimado en 49.6, es decir, 50 kilos de carne al año por persona. Consumo. Bueno, Venezuela, 3. Venezuela está por debajo de países como Ruanda, así como lo escuchan, Ruanda, que consume 8 kilos per cápita al año, o de Etiopía, que consume 7 kilos de carne al año. Mientras se guardan las formas, hay 590 venezolanos presos por razones políticas, es decir, son presos políticos. Son 577 adultos, son 13 adolescentes. De esos adultos hay 107 que son militares. De esos adultos hay 62 que son mujeres, 528 son hombres y 483 son civiles. Mientras se guardan las formas, mientras no, vamos a esperar el TIAR porque es que vamos a ver cómo reacciona los hermanos Rodríguez. Muy bien. Hasta ahora no ha funcionado esa estrategia. ¿Por qué habría de funcionar ahora? La única manera para que funcione, insisto, es que la presión sea tal
que el régimen tenga que ceder. Hasta este momento no veo por ningún lado una presión como para que el régimen ceda. No sé si ustedes lo ven, yo no lo veo. Sigo adelante. Además que en Venezuela hay distintas realidades. Por ejemplo, la BBC Mundo hablaba del boom de los mercados de importación en Venezuela. Un boom donde, mientras se vive una realidad macabra en el país, bueno, pues hay gente que sigue comprando. En este caso ahora se está importando carne del Japón y el kilo de carne cuesta $2,000. Así como lo escuchan. Se comen jamones ibéricos de $150, fina pasta italiana, todo tipo de productos. No pareciera que hay crisis. Bajo un submercado que se encuentra sobre todo en las Mercedes y en otras de las principales y exclusivas calles de la ciudad capital, ahí nos hace recordar nuevamente a Cuba. En Cuba ocurre. En Cuba hay un mercado, hay una atmósfera, es como un domo que ha sido creado para quienes tienen la capacidad para consumir, pero de una manera grosera, mientras el pueblo se muere de hambre. Esa es la realidad. Entonces, además, mientras seguimos cuidando las formas, bueno, nos llega este reporte por parte de Tamara Sujú que nos cuenta que le robaron todas sus pertenencias a los militares presos en la DGCIM. No solo las pertenencias, no les dejan salir a tomar el baño de luz, de sol, no les dejan ir al baño con regularidad. En muchos casos han tenido que improvisar con bolsas, etcétera, para poder ir al baño. ¿Cuáles son las formas que hay que guardar? Hay que jugar como juega el Estado criminal. No podemos de ninguna manera pretender jugar con vías democráticas y opciones democráticas, porque en democracia no cree. Ellos no nacieron en democracia, nacieron en dictadura. Ese es el problema. Y yo vuelvo al principio de todo. Américo de Gracia lo venía diciendo hace tiempo, cuando hablaba del 187, cuando se podía aprobar. Ya ni eso se puede aprobar. Él decía que tiene que pedirse, tiene que solicitarse. Y esa ola en la que estábamos montados para pedirlo, ¡pum!, se vino abajo. Por lo tanto, a mi modo de parecer y entender, yo no veo inminencia para que este Estado criminal tenga que ceder. Vámonos ahora con los comentarios. David López dice: marcha a la Asamblea Nacional es una buena idea. Refrescarnos para los que no sabemos qué es el TIAR. El TIAR es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Fue firmado y suscrito, por cierto, en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. Es un tratado en el cual se dice que ante una amenaza extranjera o una amenaza a la estabilidad continental que vaya en contra de uno de los países miembros del TIAR, los demás países tienen una corresponsabilidad para intervenir militarmente con el fin de salvaguardar los intereses de ese país miembro y de los países que conforman este acuerdo del TIAR. Hasta ahora, varios países, por supuesto, no se encuentran. Venezuela salió en el 2012, si mal no recuerdo, fue en el 2012. Me dan un segundito y me disculpan que por ahí se pausó el Instagram. Salió en el 2012, el Hugo Chávez, antes de morir, se encargó de sacar a Venezuela del TIAR, ya se olía lo que podía venir. Bolivia no está en el TIAR, Cuba no está en el TIAR, México no está en el TIAR y, si mal no recuerdo, Nicaragua tampoco está en el TIAR. Lógico, ahí tenemos el combo que de costumbre se encuentra por allí haciendo bulla en América Latina. Arseni dice: yo sí estoy de acuerdo con el pueblo, vayamos directo a la asamblea y que digamos lo que querramos. Yo creo que es una muy buena opción la que han planteado acá. Yolanda Martínez dice: pero ¿quién va a convocar esa marcha hasta la asamblea? Los venezolanos siguen a un líder, pero sería buena idea. Elías dice: exactamente, a marchar y pedir la aprobación del TIAR. Por ahí, mi querido colega y amigo Israel Heredia, un honor tenerte acá en tu casa, además miembro del equipo del Orlando City. Charles Stanford con nosotros. Esther Sánchez dice: por Dios, ¿qué credibilidad tiene Figuera haciéndose el inocente ahora? Marier Olvis dice: no necesitamos líderes para cuando esperamos por los demás. Por las redes ubicamos un punto de concentración y luego nos dirigimos a la Asamblea Nacional. Ernesto Bates nos dice: ¿será que los rusos, a través de Cuba, Venezuela, México, etcétera, me disculpan, se va a infiltrar en Estados Unidos? De paso, algo tuvieron que ver con las elecciones aquí. Los rusos tienen años procurando infiltrar no solamente políticamente al continente, sobre todo Estados Unidos, sino en términos de estructura y de ideología. ¿Qué es lo que entiendo yo? Después del escándalo de colusión
de la trama rusa en los Estados Unidos, vinieron las elecciones en Colombia. Grupo de investigadores lograron dar con la información en la que se confirmaba que los rusos intentaron sabotear también las elecciones en Colombia para evitar que Iván Duque ganara. ¿Por qué? Porque si el concepto de democracia, que es un concepto profundamente occidental y profundamente americano, se quita de la psiquis de los que vivimos en esta parte del mundo, pues Rusia toma más fuerza. Porque en Rusia no existe una democracia, es una autocracia lo que se vive en Rusia. Entonces le interesa desmontar nuestra concepción de cómo se debe gestionar los destinos de un país. Obviamente, desde el punto de vista, aquí podemos discutir. Estados Unidos no es una democracia, Estados Unidos es una república, que es un principio totalmente distinto. Sin embargo, hay elementos en común entre lo que es la democracia y lo que es la república, que por lo menos los dos son libres. Los dos tienen oportunidad para poder participar, tienen oportunidad para poder desarrollar, tienen la base, digamos, mínima para poder surgir, pero a diferencia de la autocracia y de otros modelos que se viven en Asia, en Europa, en África, etcétera, pues bueno, esto suena, esto le genera mucho ruido para los fines y los intereses, por ejemplo, de países como Rusia o como China, por ejemplo. Sigo adelante. Orlando Armas dice: Estados Unidos puede entrar a Venezuela con apoyo de Brasil y Colombia, pero no ocurrió ese apoyo. Rosmary Sanzano dice: hola, buenas noches. No me equivoqué con Chávez y a estas alturas casi ya no hay tiempo. Y Guaidó vuelta y vuelta, pero creo que le está haciendo el juego. Orlando también dice: Brasil y Colombia bloquean toda la frontera con nuestro país para que no se escapen estos delincuentes mientras entran los marines. Dori Londoño dice: yo pienso que la piedra de tranca es la frontera por su extensión. Son 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela. Dice, y su población aumentada por una migración logística es inmensa en hospitales, comida, defensa, eso es lo que veo complicado. Rocío Ruiz dice: amigo, ¿sabes algo de la página del Firmazo? No lo conozco, esta mañana andaba en el Face, ya no está. Sigo más adelante, ya voy a incorporar los comentarios a través del Instagram Live. Marier dice: Vladimir, el problema es que no le protestamos a Guaidó, porque si es nuestro líder y debemos exigirle, eso no significa que no lo apoyamos, debemos pedir urgente esa aprobación. Bueno, pues entonces vamos a montarnos una campaña para ir a la Asamblea Nacional y pedirle a nuestros líderes que aprueben el TIAR. Mirna dice: según las estadísticas, Venezuela está más abajo que Ruanda, Somalia, etcétera. Entonces podríamos pensar que en 5 años o menos la hambruna acabaría con toda la población venezolana. Yo creo que no, y te doy la razón por qué creo que no. Porque el Estado criminal tiene las estructuras económicas para seguir dominando socialmente a la población, y esto implica la dependencia social, el control social a través de las cajas CLAP. Mientras existan dólares y flujos de capitales que entren y que salgan y que los negocios sigan existiendo, pues bueno, la gente se seguirá muriendo de hambre, pero seguirá teniendo algún tipo de migajas por parte del Estado criminal. Ernesto dice: es desesperante ver una sesión de la Asamblea Nacional pura pistolada, mucho orador y poca sustancia. Sor con nosotros. Yamila nos dice: muy triste, y en Cuba la carne de res prohibida, solo la venden por divisa que el pueblo no puede consumir. Es que lo que les estoy diciendo es que en Cuba también hay mercados paralelos. Ahí el que tiene divisas, el que tiene dinero es el que puede darse la vida. De resto, los mortales cubanos, al igual que los venezolanos, pues que se mueran de hambre y se acabó. Para aparentar, nos comenta nuestra queridísima cubana, además, Yamila Pérez. Rocío Ruiz dice: no esperes a diciembre, salgamos a las calles a organizarnos y en multitud. Muchísimas gracias por tus comentarios. Voy ahora al Instagram Live. Nos dice Humberto: Vladimir, debemos presionar por las redes para que Guaidó se ponga los pantalones y haga lo que tiene que hacer. Dile, dice: esos rusos son una lacra. ¿Cómo América Latina se ha dejado dominar o influenciar por ellos? Peor, en que el monstruo de cosas extrañas. Rodolfo dice: el continente americano, sobre todo Venezuela, es la joya de la corona y Rusia es su dueño actual. Apoyo la tesis de García Banch. Nos dice Selema Rob, dice: buena opción, pero el régimen no le tiembla el pulso para asesinar al pueblo. Correcto. Guaidó debe reunirse con Trump, yo también lo creo. Ya tenemos la amenaza de los narcoasesinos. Humberto dice: la oposición dirigida por Guaidó dejaron pasar el momento hacia la libertad. También nos dice Salomón, dice: aquí quienes deciden son los grandes
los gringos, Rusia, China y Unión Europea, y ellos decidieron negociar por los impactos en la región. También Roy dice, el kilo de carne de segunda en Venezuela está en 40.000 bolívares soberanos. Bueno, si invita a Guaidó, no sé a qué se está refiriendo. Si es a la entrevista, lo he invitado, pero lamentándolo mucho, no me ha aceptado la entrevista. Si ustedes me apoyan, le dicen, oye, denle una entrevista a Vladimir Killinger, pues por supuesto estaré más que honrado. Nancy dice, según dicen en Noruega, y que tiene el toro por los cuernos y así habrá resultado, según, pues ni idea. Yasunis Torres, que tenía días sin verlos, dice, deberías hacerle una entrevista a Guaidó para decirle todo esto a ver qué dice. Pues yo me encantaría, insisto, mis productoras han estado intentando contactarlo. De hecho, hemos hablado con uno de sus jefes, pero digo jefe de su equipo, de su gabinete, pero lamentándolo mucho, no ha sido posible. También nos dicen es que en Venezuela es muy caro todo con el sueldo mensual, ni para comer 3 días. Pero bueno, por lo pronto ahora sí nos toca despedirnos. El día de hoy en América es Noticia, nuestra emisión número 864. Quiero agradecerles a todos por haberme acompañado, por haber compartido el programa. Los que aún se encuentran en el Facebook Live y que no lo han hecho, pues apóyennos compartiendo nuestra emisión del día de hoy. ¿Y por qué? Porque aunque nos vamos fuera del aire, aún se mantiene el material de manera indefinida. En el caso del Instagram, solo por 24 horas. Así que inviten a sus amigos para acompañarnos y ver este material que queda grabado por 24 horas. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Dios mediante, será hasta mañana.